Ahí vamos. Bueno, teníamos el ejercicio que nos decía que a partir de la matriz A que se usó para encriptar, se obtuvo este mensaje, ¿sí? Lo que nos daba también era un diccionario de uso, ¿sí? Donde a cada letra del abecedario le asignaba un número. De todas maneras, luego de la explicación de cómo se encriptaba, decía que si nosotros multiplicábamos la matriz A por esos valores que desconocíamos, obteníamos el resultado, ¿sí? Un valor que tenía que ver con las claves. ¿Sí? Creo que decía igual a B en el caso este. Entonces, daba una aclaración que tenía que ver con que si tomábamos los valores del mensaje de 2 en 2, por ejemplo, ¿por qué de 2 en 2? Porque si solamente teníamos 4 datos, bueno, lo que tratábamos de hacer era buscar matrices para poder operarlas con la matriz A, ¿sí? Y bueno, o buscábamos transformarlo en una matriz de 2 por 2 o una matriz de 2 por 1, es decir, una matriz columna. Entonces podíamos armar lo que llamamos vectores, ¿sí? Vectores tomando los datos de a pares. Sería, por ejemplo, 238,91 y 101,38 en este caso. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Si consideramos este planteo, que era como la pista que nos daba, sería algo así como buscar el producto donde teníamos una matriz de incógnitas que le podemos poner cualquier letra. Algunos de ustedes les pusieron A, B, C, D, X, Y, Z, P, bueno, lo que sea, da lo mismo. En general le ponemos X, Y, pero pueden usar el valor que quieran. Bueno, si eso nos daba como resultado, por ejemplo, el primer vector, lo ponemos así, de esta manera. ¿Qué podemos hacer para resolver esto, para encontrar estos dos valores? Hay como dos caminos más marcados. Uno es escribir el sistema de ecuaciones que asociaríamos acá. ¿Cuál sería? El que resulte de la multiplicación. Fíjense, si multiplicamos 8 por X más 5 por Y, esto debería darnos este valor, 238. Y con el otro caso, nos queda la otra fila por la columna, nos queda 3X más 2Y igual a 91. ¿Sí? Eso sería el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver y encontrar los valores desencriptados que le corresponden a este par de datos que teníamos. Lo mismo tendríamos que hacer con este otro par de datos, es decir, 101 ahí, 38 acá abajo, y resolverlos. Eso sería lo que llamamos nosotros el método matricial. ¿De qué otra manera lo podemos resolver? Bueno, si yo esto lo tomo como producto de matrices, fíjense, supongamos que tenemos A por X igual a una matriz C, ¿sí? Si yo quiero encontrar X, ¿qué hago? Multiplico por la inversa de A izquierda de un lado y del otro. O sea que X va a ser la inversa de A por C. Esta era la otra opción, resolver buscando la matriz inversa. Buscar la matriz inversa de una matriz donde el determinante es 1 es muy fácil porque lo que vemos es que terminan resultando que la diagonal nos quede igual y como que se invierten los valores, quedan los opuestos, ¿sí? De todas formas, la cuestión ¿cuál es? Y lo escribo y lo calculo, ¿sí? ¿Con qué método? Con el de las adjuntas, con Gauss-Jordan, con el que quieran. Ahí me están escribiendo. A ver. Yo no lo llegué a hacer, pero lo pensé como el primero. Sí, seguramente te habré puesto nota parcial. Cuando pasan cosas así que por ahí no terminan de plantearlos, recuerdo haber visto, no sé si uno o dos, que me pusieron por lo menos el cómo seguirían o qué
que estaban esperando que ocurra, es decir, cómo avanzar con el desarrollo. En general, bueno, la nota es parcial si no está terminado, pero bueno, por lo menos comentan el cómo encararlo. Bueno, así que estas serían como las dos opciones generales que podrían haber encarado. Y para resolver el sistema, bueno, también cualquiera de los vistos en realidad hubiera servido. No sé, igualación, sustitución, transformarlo en una matriz ampliada y tratar de encontrar una y después la otra, o transformarlo con Gauss-Jordan y directamente encontrar los valores de X y de Y, ¿sí? Y acá lo mismo, para la inversa, el método que ustedes hubieran querido elegir. Una vez que encuentran la inversa, lo que hacen es multiplicarla por C y listo, ya tienen los valores. Una aclaración. Yo a todos creo que los vi trabajar de esta manera. ¿Es la única manera? No, porque también estaba la posibilidad de escribirlo, como sabemos que trabajamos con vectores, escribirlo así. Entonces, cuando terminamos y encontramos la matriz X, en realidad, bueno, si ahí yo puse XY, Z, W, por ejemplo, nos hubiera dado una matriz con los 4 valores para ir a buscar al diccionario de uso. Entonces, es como que lo resolvemos en un solo paso, ¿sí? Pero, bueno, ojo, porque acá, yo esto lo puedo hacer si acá les pongo el Z y el W, ¿no? Sí, trabajando de esta manera sería, no tengo que modificar nada. Pero ojo, sí, acá en este caso sí tendría que escribir los 4 elementos de la matriz. ¿Está bien? Si lo querían hacer en un único paso. Bueno, de este ejercicio, nada, en realidad lo que tenían que saber hacer era que tenían que encontrar a partir del inverso, plantear el sistema de ecuaciones, los valores que estaban faltando. Así que, bueno, era solo una aplicación. Y en cuanto al mensaje, bueno, cada tema iba a tener valores diferentes. Por eso, las matrices, yo no sé, no recuerdo si había usado varias matrices distintas. A ver. Sí, hubo algunos temas que compartían la matriz, pero como al ser un mensaje distinto, los datos que tenían como que no les iban a coincidir de entrada, bueno, no necesité hacer tantos temas como por ahí en otros problemas, en otros ejercicios. Bueno, ahora sí, esto lo quería comentar como aplicación y seguimos con nuestro tema. ¿Alguna cosa que me quieran preguntar antes de que arranquemos? ¿No? Bueno, no sé si veo que ahora hay 21, no sé si alguno se olvidó poner el presente, aprovechan y lo agregan. Bien, ¿qué vamos a ver? Tenemos que ver algo de estructuras algebraicas. Digo algo porque algo vimos, algo fuimos mencionando en algún momento, y de relaciones, ¿no? Relaciones en particular, ya vimos relaciones en un conjunto, una relación binaria de equivalencia, pero ahora van a ver que cuando veamos esta primera parte de lo que es el álgebra modular o la aritmética modular, vamos a retomar esas ideas que habíamos mencionado antes. Bueno, como para comenzar, voy a correr para acá porque no se los voy a escribir porque es mucho texto, pero por ahí sí comentárselos, y después en todo caso les paso el apunte, sí, la otra parte, la parte del álgebra, de la aritmética modular, sí, porque vamos a ver con ejemplos. Cuando hablamos de estructuras algebraicas y de leyes de composición, nosotros normalmente hablamos de leyes de composición interna o de leyes de composición externa, ¿sí?
¿Por qué tenemos que hacer mención a esto? Porque cuando hablamos de conjuntos numéricos, dependiendo de cuál sea el conjunto en el que estemos trabajando, cumple algunas propiedades y otras no. Por ejemplo, si hablamos del conjunto de los naturales, nosotros decimos que la suma en los naturales cumple con la ley de cierre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que cumple con la ley de cierre? Que si sumamos dos números naturales que se nos ocurran, cualquier par de números naturales que se nos ocurran, el resultado que vamos a obtener resulta ser un valor, un número de nuestro conjunto, del conjunto de los naturales. Ahora, ¿qué pasa si en los naturales hacemos una resta? ¿Cumplirá eso que llamamos como ley de cierre? No. ¿Por qué? Claro, acá Lucas dice puede ir a Z, exactamente. Él ya está ampliándome el conjunto y es lo que decimos que hacemos. Cuando queremos restar un número, como por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo que va a ser más claro que si yo les hablo de minuendo y sustrayendo, porque van a empezar a decir cuál era cuál. Si a 17 le quiero restar 53, ¿qué pasa? Si estamos en los naturales, no podemos, ¿sí? Nosotros sabemos que eso nos da un número negativo, pero el número negativo ya no pertenece al conjunto de los naturales. Entonces, ahí no estaríamos cumpliendo con la ley de cierre, ¿sí? Necesitamos ampliar el conjunto. De la misma manera, si estamos en el conjunto de los enteros ahora, ¿sí? Puede que haya alguna operación que podamos resolver y cuyo resultado sea un elemento del mismo conjunto y otras que no. En este caso, si estamos en los enteros, si hablamos de la suma de dos enteros nos da siempre otro entero como resultado. Pero, ¿cuál es la operación en Z que nos complica la existencia? La división. Exactamente. ¿Y qué pasa con la división? ¿Cuál es la complicación de la división? Ahí es como que tenemos dos cositas para nombrar. Vamos, vamos. Una supongo que es que no se puede dividir por cero y la otra es que un resultado te dé tres cuartos. Eh, Tal cual, tal cual. Nosotros hablamos de división y nos referimos a la división entera normalmente, ¿sí? Eh, entonces, en Z no podríamos hacer, como dice Lucas, el 3 dividido 4, porque no nos da un valor entero. Si estamos en Z, esperábamos eso. En cambio, necesitamos volver a ampliar el conjunto y ya nos vamos a otro, que es el de los racionales. Y por otro lado también, como decía él, la cuestión de el no podemos dividir por cero. De todas formas, el no podemos dividir por cero lo arrastramos a todos los conjuntos en los que nos vayamos a manejar, al menos por ahora. Bien, ¿qué pasa? Cuando nos vamos al conjunto Q, ahí está Nicolás, cuando nos vamos a Q, vemos que podemos sumar, podemos multiplicar, dividir también podemos, y nos da siempre un número racional, estando en Q, ¿no? Pero hay algo que aparece y que nos hace volver a ampliar el conjunto. ¿Y qué sería? ¿Qué es lo que se nos rompe estando en los racionales? ¿Con qué operación no podemos? Raíz de 2 es la única que se me viene, pero Bueno, o sea, algunas raíces, ¿sí? No las podemos resolver. Eso da lugar a la necesidad de ampliar de vuelta el conjunto y agregar el conjunto de los irracionales, ¿sí? Es decir,
Raíz de 2. Raíz de 2 en Q la tenemos que dejar expresada. Porque, ¿por qué? Porque todos los números que corresponden al conjunto Q los tendríamos que poder escribir como una fracción. Y la verdad es que raíz de 2 es uno de los tantos que resulta imposible de escribir como fracción. ¿Sí? Entonces, bueno, por ese lado es que tenemos la complicación. Si juntamos el conjunto Q con el de los irracionales, que no solamente incluye a las raíces, sino a todos los números que tienen infinitas cifras decimales, llegamos al conjunto R. ¿Sí? Pero así y todo, se nos siguen complicando las cosas porque nos aparecen también algunas cuestiones que en R no tienen solución, pero sí en otro conjunto, que es el de los complejos. Esto tiene que ver con, claro, exactamente, esas raíces negativas, ¿sí? Y ahí es donde nos aparece la unidad imaginaria, la raíz de -1. La raíz de -1 que vale i. I es un número del conjunto de los números complejos. Es la unidad imaginaria precisamente. Bueno, todo esto tiene que ver con que si se analizan las propiedades de las operaciones definidas en cada conjunto, vemos que algunas valen, algunas no valen, ¿sí? Y de acuerdo a cuáles son las propiedades que valen o no valen, se generan distintas estructuras. Estructuras de grupo abeliano, estructuras de cuerpo, ¿sí? Donde en cada una de ellas deben cumplirse determinadas propiedades de estas que mencionamos. En realidad no mencioné las propiedades, pero las vemos y yo sé que las conocen porque ¿cuáles son las propiedades que se analizan para estos conjuntos? Propiedad asociativa, conmutativa, existencia de elemento neutro para cada una de las operaciones. Cuando hablo de las operaciones normalmente hablamos de suma y de multiplicación. Y para algunas otras estructuras, alguna otra operación, que le podemos decir operación estrella, operación cruz, ¿sí? Que bueno, se definen de acuerdo al conjunto con el que se trabaje. Cuando hablo de existencia de elemento neutro, si nos referimos, por ejemplo, a la suma en Z, ¿cuál es el elemento neutro de la suma en Z? El 0. Bien. ¿Y el elemento neutro de la multiplicación? Bien, maravilloso. El 0 para la suma, el 1 para la multiplicación. Esto, a su vez, la existencia del elemento neutro, de alguna manera nos conecta con la existencia del elemento opuesto o el inverso, ¿sí? Si hablamos de la suma, el opuesto de 5 sería -5. ¿Por qué? Porque al operar, es decir, al realizar la operación suma entre 5 y -5, obtenemos el elemento neutro, el 0. Si decimos 78 más -78, que es su opuesto, también nos da 0, ¿sí? Esto es la relación que hay entre el neutro y el inverso. En el caso de la multiplicación, ¿sí? Si estamos en el conjunto de los enteros, ¿qué pasa con el inverso? Mejor dicho, a ver, para refrescar. En la multiplicación sabemos que el elemento neutro es el 1. La pregunta es, ¿existe el elemento inverso para la multiplicación en Z? Yo creo que no, porque el de 2 sería un medio y un medio ya se excede de Z. Exactamente, ¿sí? Entonces, estamos complicados con eso. Tenemos elemento inverso u opuesto para la suma, pero no para la multiplicación, ¿está bien? Entonces, como vamos viendo,
Hay determinadas operaciones que cumplen con algunas propiedades y otras que no. Esto se va analizando para cada uno en particular estamos trabajando con conjuntos numéricos, ¿sí? Así como nosotros venimos acostumbrados a trabajar con diferentes conjuntos numéricos, lo que vamos a ver ahora de álgebra modular, en particular, va a estar referido al conjunto Z, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de propiedades y operaciones en ese conjunto. ¿Hasta acá vamos bien? Ustedes van a ver que el apunte que yo les pase, les leo para todos porque por ahí algunos están con el celu y se les complica. Del tema anterior nos dice Pablo, una computadora cuántica que completa una tarea de 2,5 billones de años en 200 segundos. Bueno, China, fíjense. Bueno, ahí tenemos el enlace. Voy a tocar el enlace así me queda porque después... me va a quedar igual en el TXT de la reunión, así que listo, nada, no toco nada. Bien, esto viene a colación de lo que estábamos comentando en la reunión anterior. Gracias, Pablo. Volviendo un poquito para acá, decíamos que dependiendo del conjunto numérico con el que trabajemos, se van a cumplir algunas propiedades con relación a algunas operaciones y otras no. Y bueno, en particular vamos a trabajar el álgebra modular en el conjunto Z, ¿sí? Así que, bueno, ahí vamos. Y les decía que esto que comenté, que en realidad es como una volada así muy por arriba del apunte. El apunte es texto y les menciona cuáles propiedades, cuáles operaciones y cómo se llama cada una de las estructuras según las propiedades que cumple, ¿sí? Pero bueno, como es algo que lo pueden leer tranquilamente, prefiero que trabajemos acá en el pizarrón con esto otro que les va a venir mejor para cuando tengan que ponerse a armar los prácticos de lo que viene. Bueno, lo que vamos a ver, como les decía, es la aritmética modular. Ustedes ya trabajaron seguramente con congruencia módulo, pero bueno, ¿trabajaron con congruencia módulo n? Yo personalmente no me acuerdo de haber trabajado con eso. Bueno, a lo mejor ahora cuando lo veamos, recuerdan, o a lo mejor no lo mencionaron de esa manera, ¿sí? Pero tal vez lo usaron en alguna materia. Bueno, a ver, en aritmética lo que hacemos es básicamente resolver operaciones, ¿sí? En este caso vamos a ver que podemos sumar, multiplicar, vamos a ver que también vamos a tener potencias. En algún punto vamos a tener que recurrir a las divisiones, ¿sí? Pero bueno, a la vez vamos a ir relacionando esto que vemos, que vamos a ver ahora, con las relaciones definidas en un conjunto, ¿sí? Con las relaciones binarias. ¿Se acuerdan cuando vimos las propiedades reflexivas, simétricas y transitivas? Y les dije, bueno, esto lo vamos a retomar más adelante. Bien, eso es precisamente ahora, cuando va a ocurrir. Bien, les decía que nos vamos a situar en el conjunto de los enteros, ¿sí? Vamos a trabajar con la suma y la multiplicación y en particular vamos a recordar que para la suma las propiedades que se cumplían son la asociativa, conmutativa, la existencia de neutro, ¿sí? Que en particular para la suma es el 0, la existencia de simétrico, también le decimos opuesto, ¿no? ¿Qué cumple el simétrico en particular? Que el número
más ese simétrico u opuesto nos da el elemento neutro. Bueno, esto es lo que mencionábamos un poquitito antes. ¿Qué más vamos a decir? Que para la multiplicación, también lo dijimos, pero lo vamos a dejar anotado porque nos vamos a dedicar precisamente al conjunto Z, no se cumple la existencia, esto es una abreviatura mía, no es nada científico esto, existencia. No se cumple la existencia de simétrico, ¿sí? Por esto que hablábamos antes de que no tenemos un valor por el cual podemos multiplicar para encontrarnos con el elemento neutro. ¿Está bien? De todas maneras, lo que vamos a hacer es, basándonos en esto que sabemos que se está cumpliendo, vamos a ir por el lado de, con algún ejemplo en particular, tratar de avanzar en específicamente a qué le vamos a llamar aritmética modular. Y ahí vamos con algún ejemplito que mostré, que me guardé. Cuando explicamos esto de aritmética modular, en general recurrimos a algunos ejemplos que nos resultan más cómodos, como por ejemplo las horas del reloj, y de hecho en todo lo que, la mayor parte de las cosas que van a encontrarse en internet cuando busquen para hacer sus trabajos, van a ver que les aparece un relojito y bueno, las horas del reloj van a hacer que uno, repitiendo el ciclo, vuelva a determinado lugar. Nosotros vamos a trabajar con otro de los ejemplos que también se usa mucho, que es el que tiene que ver con los días de la semana. A mí me gusta más este de los días de la semana porque son menos que las horas con las que trabajamos y me permite verlo más fácil. Bueno, ¿en qué consiste? Supongamos que tenemos estos días y le asignamos a cada uno un número. ¿Está bien? Nosotros, por ejemplo, nos vemos normalmente los miércoles, ¿sí? Si decimos, bueno, veámonos la semana que viene, ¿qué hacemos? Y al miércoles yo le asigné el 3. Entonces digo, bueno, 3 más, les dije una semana. Pero en realidad una semana, si nosotros estamos hablando de cantidad de días, serían 7 días. Entonces, ¿qué día va a ser dentro de una semana? 3 más 7 me da 10. Ahora, yo acá no tengo 10. ¿Por qué? Porque si vuelvo a considerar la misma rutina, lunes, martes, miércoles y sigo, ¿no? ¿Qué pasa? El domingo es el 0, el lunes 1, 2, 3 y así seguimos. Esto sería el equivalente a decir, bueno, después del 6 en realidad viene el 7, el 8, el 9, el 10. Fíjense, el 10 me está coincidiendo con el 3. ¿Sí? Entonces, decir esto que en álgebra modular, y estamos hablando de los días de la semana, que a 3 le sumo 7 y me da 10, es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que 3 es miércoles, ¿sí? Y que 10 también es miércoles, ¿sí? Entonces, decir que me da 10 es lo mismo que decir que me dio 3. ¿Por qué? Porque 3 es miércoles. Ahora, ojo al piojo. Yo acá estoy poniendo, si alguien viene por acá y... Me está yendo el tiempo. Alguien viene por acá y ve el pizarrón, me dice, no, esta profesora está teniendo algún problemita. Yo creo que diría en otros términos, ¿no? Esto. Yo no puedo decir que 10 es igual a 3 así porque sí. Nosotros ahora estamos partiendo de este supuesto, ¿sí? Esto que acá estoy poniendo como igual es lo que después vamos a escribir con las 3 rayitas, con el equivalente. Lo aviso y lo escribo ahora para que
después cuando por ahí se vuelve a ver no queden dudas. Entonces, nosotros podemos con el álgebra modular hacer cálculos de este tipo, donde decimos que 3 más 7 me da 3. ¿Sí? Bueno, pero si en lugar de decir nos vemos en una semana, decimos, bueno, nos vemos en 15 días. ¿Qué decimos? Bueno, 3 más 15 es 18. ¿Y qué hacemos con ese 18? Este 18, pensando en que nosotros estamos tomando esta base de 7 elementos, lo podemos escribir de esta otra manera, más que el 18, el 15, ¿no? Lo podemos escribir como 3 más, y el 15 lo podemos escribir como 2 por 7 más 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este 2 por 7? El famoso hasta el año que viene. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué podría hacer con eso? De eliminarlo porque sabes que te va a caer siempre el mismo día. Claro, ¿por qué? Porque fíjense que 2 por 7 es lo mismo que decir dentro de 2 semanas. Si yo cuando estaba en miércoles le sumé una semana y volví al mismo lugar, si le sumo 2 semanas, voy a volver también al mismo lugar. Entonces, esto resulta algo así como que lo podríamos obviar. Y nos quedaría el 3 y el 1, 3 más 1. Y esto nos da 4. Entonces, miren lo que estoy escribiendo. Que 18 es igual a 4. ¿Sí? Y acá vale lo mismo que habíamos mencionado antes. Ojo, ese igual no es un igual, sino un equivalente. ¿Se va viendo de qué se trata? Bueno, ¿de qué otra manera podemos hacer esto? Lo vuelvo a escribir. 3 más 15, es decir, ¿qué día nos vemos? Si hoy es miércoles y les digo nos vemos en 15 días. Esto nos da 18. ¿Cómo hago para llegar al 4 de otra manera? Como sé que tengo 7 elementos, hago 18 dividido 7. 18 dividido 7, 2. Acá hay que hacer la cuenta. Si van a la calculadora, hay algunas calculadoras que calculan la congruencia módulo, pero las que no, nos va a dar un número con decimales, no me va a decir el resto es tanto. Entonces, hago la cuenta manual. 2 por 7, 14, me sobran 4. Este 4, el resto que me está sobrando, es ese resto que está ahí. Y es el equivalente que yo le estoy buscando al 18. Esto es lo que trabajamos como congruencia módulo. ¿Sí? Entonces, en este caso, implícitamente, a pesar de que estamos usando el igual, es porque lo estamos haciendo pensando en la aritmética modular. Pero vamos a manejar alguna simbología que nos resulte un poco más amigable para que así a simple vista podamos ver de qué se trata. Entonces, yo voy borrando. Si alguien está copiando en este momento y necesita que espere, me dice. Si no borro. ¿Borro? Sí. Voy a borrar hasta acá. Porque con esto voy a seguir trabajando. Ahora, si nosotros pensamos que estamos en los enteros y así todo, fíjense que estoy trabajando con los enteros positivos por ahora, ¿no? Tengo el 6, desde el 0 hasta el 6 tengo elementos que yo sé que se van a repetir periódicamente, ¿no? Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué otros elementos voy a tener con las mismas condiciones del 0? Y
¿qué puedo hacer? Y digo, bueno, sigo escribiendo, 7, 8, 9, acá después voy a tener el 14, el 21, ¿sí? Y seguimos. Ahora, ¿es necesario hacer todo esto? No. Entonces, vamos a buscar esa notación, como les decía, que si yo me refiero al domingo, que lo identifiqué con el 0, de alguna manera me haga saber que si me estoy refiriendo a eso, estoy incluyendo a todos los demás valores. Entonces, lo vamos a hacer así. Vamos a decir la clase del 0, con esa rayita arriba. Después van a ver que en la práctica tampoco se usa tanto eso de la rayita ahí arriba. Pero bueno, quiero que sepan que por lo menos existe esta forma de nombrarlos. ¿Qué me incluye la clase del 0? Me incluye el 0, el 7, 14, ¿sí? 21, y podemos seguir. Pero ¿qué pasa? Si estamos en los enteros, estoy haciendo una escala, obviamente, ¿no? Acá tengo todos los intermedios, también tengo que ir para el otro lado. Menos 7, menos 14, etc. Acá, ojo, no quiere decir que tengo que escribirlos hasta el infinito y después empezar, o empezar de los negativos y tengo que seguir determinado orden. Acá los puedo simplemente enumerar, ¿sí? Pero incluimos a todos, en este caso serían múltiplos de 7. Bien, ¿qué pasaría con la clase del 1? ¿A quiénes tengo? Tengo al 1, al 8, ¿sí? Fíjense, 6, 7, 8. Si le agrego 7 más, me voy al 15, 22, seguimos. ¿Y qué pasa si ahora, fíjense, acá tengo el 1, el 8. ¿Cuál tengo 7 unidades a la izquierda? Acá Menos no. 6. Claro, menos 6. ¿Y qué más? 7 unidades más allá, 13. menos 13. Y así seguimos. ¿Está bien? Fíjense que acá nos quedaban los opuestos, pero la cosa fácil se nos terminó pronto, porque acá ya en la clase siguiente ya no corre eso. ¿Sí? Bien. En la clase del 2 vamos a tener el 2, el 9, seguimos, y si nos vamos para los negativos, 2 menos 7, me voy al menos 5, menos 12, y seguimos. En la clase del 3 va a pasar lo mismo, voy a empezar por el 3, 10, 17, pero también voy a tener negativos. 3 menos 7, me voy al menos 4, menos 11, y se sigue. De la misma manera, ¿hasta dónde? Y hasta la clase del 6. ¿Qué tendríamos? 6, 13, 20, 27. Y para el otro lado, menos 1, menos 8, etc. Y acá les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero pensar en el número, no sé, menos 574? ¿Me lo encontraré en alguna de estas clases? Acá hay puntos suspensivos. Bueno, Sí, la verdad, eventualmente te lo vas a encontrar, pero para encontrarlo, no sé, yo la le cuestión sacaría es, el negativo, lo dividiría por 7, pero no me gusta. Para saber a qué clase corresponde. claro, la cuestión es